¿Cuándo te ese niño así? ¿Desde cuándo te ese niño así? Él le va preguntando al hombre para que se... ¿Desde cuándo? Fíjense, no confronta ahí. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Pero tuvo que haber pensado para contestarle, porque tiene una mente, Dios. Desde niño. Bueno, estúpido, necio, insensato. ¿Cuánto tiempo tienes tú que estás viviendo la ruina, la miseria y con tu enfermedad en tu casa? Pero nunca has buscado mi rostro, nunca me has visto a mí. Mira el espacio de tiempo. Desde niño quiere decir que tenía años. Ya el niño escupía, blasfemaba, se golpeaba, se metía en la candela, se metía en el agua, pero el necio no buscaba el rostro del Señor. ¿Para qué le hizo la pregunta y todo? Para informarse, no para confrontarlo a él mismo. ¿Y desde cuándo está el niño así? Desde niño. Entonces tú eres un vagabundo, porque ¿cómo es posible que el niño a esta edad de viejo es que me lo vas a traer? ¿Por qué no lo llevaste temprano, a los 8 días, pero presentaste? ¿Por qué no le diste mi evangelio? ¿Por qué no le predicaste mi palabra? O yo pregunto, si una persona caminando en el camino del Señor y presentan unos niños, ¿tendrá ese niño más oportunidades que lo tome el diablo, o el que no fue presentado, o el que no se le predicó la palabra? El Señor le hace la pregunta para que reflexione. ¿Desde cuándo? Igualmente te dice a ti. ¿Desde cuándo no pasas horas conmigo? ¿Desde cuándo no predicas mi evangelio? ¿Desde cuándo no te dedicas a adorarme? ¿Desde cuándo no te dedicas a hacer cosas que a mí me agradan? Mientras estás perdiendo la vida en cosas que no edifican, en cosas que no sirven, en cosas que se desvanecen con el tiempo, cosas vanas. ¿O es que no he leído en la palabra que dice que quien entrará a mi santo lugar? Los limpios de mano y puros de corazón, que no han elevado su corazón a cosas vanas, ni su boca hablen engaño. Es necesario que se deje de estar jugando al evangelio y empecemos a vivir un evangelio de rectitud y santidad delante de la presencia de Dios, y sobre todo hacer lo que Él le agrada que hagamos. Amén. 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 Ese es el versículo 21. 22 dice, muchas veces le echa, sí, 22, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Y miren lo que le dice el hombre en su miseria espiritual. Le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Sabe, el hombre llegó chiquitico y riquitico, y en su ruina y miseria espiritual le dice al Señor, Señor, si quiere ayúdame. Si escudriñas más adelante, te das cuenta que él mismo también, cuando Jesús ahora le dice, Señor, ayuda a mi incredulidad, por lo menos el hombre fue sincero. No como muchos que decimos que estamos en rectitud, que estamos orando, que estamos en santidad, que estamos predicando, que vivimos para el Señor, que estamos consagrados al Señor, y es lo menos que hacemos es las cosas que al Señor le agradan. Es lo menos que hacemos. Entonces le dice, y muchas veces le echan, él se está condoleciendo y lambiéndose las heridas, y dice, y muchas veces, hablando de su hijo, lo echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes, miren lo que le dice él, pero si puedes, oye, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Miren la divina respuesta en el 23. El Señor le dijo, ¿qué le dice el Señor? Si tú puedes creer, puedes creer, yo puedo hacer. ¿Tú quieres que yo haga? ¿Tú puedes creer? La palabra dice que es para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Esa es la regla, hermano, la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Incluso hace nula la fidelidad de Dios. Porque como tú vas a creer en alguien el cual tú no estás viendo, no estás creyendo. Amén. Amén. Entonces le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de mí y ayúdalos. Jesús le dijo, si puedes creer, porque al que cree todo le es posible. Versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. Oído aquí. ¿Cómo el Señor le va a decir a él que le diga a ese espíritu, sal fuera, sal de él, si ya él le había dado una palabra? ¿Qué palabra le dieron a Jesucristo? ¿Qué tenía el niño?
¿Qué tenía? Era mudo. Era mudo. Y entonces Dios era bruto. Dios es bruto. ¿Cómo le va a decir a ese demonio? Mira, te mando, hazlo. ¿Cómo le va a decir? ¿Cómo que todo mudo le diga, mira, mijo, mira, mudo, ven acá? Sordo, sordo, ven acá, sordo. El Señor sabía que él era mudo y sordo. Él sabía. El Señor nos está dando discernimiento que muchas veces estamos tratando en ciertas circunstancias donde no hay respuesta. Estamos en ciertos lugares donde no hay respuesta y la persona es perversa, es inconversa y se te está metiendo por debajo para hacerte daño. Pero el Señor discernía de que ahí no había un demonio mudo, sino que se estaba haciendo el mudo. Amén. Amén. Y le dice, sal de él, espíritu mudo y sordo. Oigan lo que dice, y el espíritu clamando. ¿Saben lo que es clamar? Suplicando. No, gritar. Eso es clamar. ¿Sabe? Que sí hablaba, ¿verdad? Sí hablaba. Entonces el Señor le dice, entonces el espíritu clamando y sacudiendo con violencia, porque no quería abandonar al joven. No quería, él combatió ese cuerpo, porque recuérdense que ellos a través del tiempo se enseñorean. Hay demonios que viven 10, 20, 30, 40, 50 años en un cuerpo. Y le dice, entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Salió, dice la palabra, y sí estaba muerto el muchacho. Miren la palabra, pero Jesús tomándolo de la mano lo enderezó y lo levantó. Así pasa con el ser humano cuando Cristo llega a la palabra y la palabra le ministra al hombre en su espíritu y nace de nuevo. Qué lindo, ¿verdad? Dice la palabra que él estaba muerto. ¿Muerto a qué? Muerto a los delitos y los pecados, porque antes estaba muerto en pecado, pero ahora estaba muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Y en ese momento dice la palabra que el Señor lo enderezó. Lo primero que Dios hace en tu vida cuando el Espíritu Santo se glorifica es redarguirte de pecado, de verdad y de justicia. Endereza tu camino y te empieza a redarguir y te empieza a guiar a toda verdad y a toda justicia. Nunca se les olvide esta palabra. La base fundamental del trono de Dios son tres cosas: el juicio, la equidad y la justicia. El juicio, la equidad y la justicia. Juicio es cuando entra en juicio Dios, por eso te dice que entrando a la tierra hizo juicio y ya Satanás estaba juzgado. Juicio es cuando hay la interpelación, la equidad es que se aplica verticalmente la justicia y ahí entra la justicia de Dios. La justicia de Dios es Cristo revelado en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nadie vaya a decirle al Padre en el infierno, pero tú no me avisaste. Sí te avisé. Hice justicia contigo y te mandé a mi Hijo para que a través de su sangre te limpiara de todo pecado. Y no seremos condenados por pecadores, nunca se le olvide. Amigo, tú que me escuchas, no seremos juzgados porque seamos fornicarios, adúlteros, asesinos, ladrones, tramposos, tracaleros, drogadictos, alcohólicos, viciosos, cualquier pecado que haya en tu alma. No. Sino serás juzgado, amigo, por no haber aceptado a Jesucristo como tu Salvador. Por eso esta noche te digo que reflexiones sobre eso. ¿A dónde irías tú en este momento si tú si tú llegaras a morir en este momento? Dice el Señor entonces que estaba muerto. ¿Por qué? Porque él cayó. Y estando muerto, pero muerto al pecado. Y luego lo enderezó y luego lo levantó. Cuando Cristo llega al hombre, el hombre vive y muere al pecado. El Señor endereza su senda y lo levanta en el estado postrado donde se encuentre. Empieza a poner sus pies sobre roca, convertir su lamento en baile y empieza a levantarlo delante de la sociedad. Empiezan a ver que en ese hombre hay sonrisa, hay paz, hay tranquilidad, hay alegría, hay un cambio. Se dan cuenta que algo pasó en ese hombre. ¿Qué pasó? Que Cristo lo levantó. Y es a través, amado mío, que muchos van a llegar a los caminos de Cristo. Porque tu persona va a ser diferente que los demás. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta de que tu estructura mental, psicológica y física está levantada por un poder extraño. ¿Cuál es? Cristo Jesús. Es Cristo el que te levantó. Porque te van a preguntar, ¿pero qué tienes tú, varón, que eres tan extraño? Tu actitud es rara. Tú no eres como los demás. Sencillo, hermano, porque tengo a Cristo en mi corazón. Cristo cambió mi vida. Cristo la transformó. Cristo me ha regenerado. Cristo puso sonrisa en mis labios. Cambió mi corazón, cambió mi forma de pensar. Estás levantado en las manos de Él. Y de esa mano nadie podrá arrebatarte.
Amén. Amén. En el versículo 28 concluyo con esto. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos? Ellos repiten la palabra que dijo Satanás. Sí, el padre del muchacho le dijo, oye, llevé a los muchachos allá, pero ellos no pudieron. Entonces llega tú y repite la palabra. Yo le voy a decir algo, Dios lo va a usar a ustedes cada uno como ustedes son. No permita que ninguna palabra corrompida o cualquier palabra que vaya contra ustedes recibida, destruyan en el nombre de Jesús. Que tú no puedes, sí puedo, en el nombre de Jesús. Sí, yo no puedo de verdad, pero en el nombre de Jesús sí puedo. Amén. Yo no puedo ir porque no voy a lograrlo, yo de verdad no puedo lograrlo, pero en Cristo Jesús soy más que vencedor. Amén. Amén. ¿Entiendes? Y esa es la palabra que tienes que tener en tu espíritu, no la que dice Satanás. ¿Y sabe lo que hicieron estos cabezones, como dice el hermano Gigi Ávila? Cuando entraron en el recinto solo, le dicen al Señor estas palabras. Dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntan, ¿y por qué nosotros no pudimos? Ya el Señor le pega un regaño delante de todo el mundo. Aquí se lo dice, generación incrédula, concha, ¿hasta cuándo los voy a soportar yo ustedes, vale? Tráiganme muchachos, vale. ¿Ah? Y entonces llega en el versículo 28, dicen ellos, cuando entró en la casa, sus discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir. Óyeme bien lo que dice el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Escuchen. Este género con nada puede salir. Con nada dice la palabra. Este género con nada puede salir. Concluye, sino con oración y con ayuda. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿serían los demonios o sería la falta de fe que está hablando Jesucristo? La falta de fe. Él no está hablando de demonios, porque los demonios están debajo de los pies de la iglesia. Pero si tú no tomas eso, fíjate que si tú vas a Marcos 16, ¿qué dice? Lo que creen, fíjate la primera palabra que él dice es, lo que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Juan 3:16, ¿cómo dice? Vamos a parafrasearlo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo él, en él crea, hermano, la ley divina de la fe. Estos días el Señor estaba tratando conmigo, decía, no puedes echar por un demonio si no crees, solamente lee Marcos 16, hay una palabrita ahí sencillita, léela. Y léela hasta que encontré en verdad, sencillo es creer. Si usted le dice a un demonio, usted va afuera. No, tú no tienes por qué pelear con demonios. Usted no tiene por qué discutir con demonios. Y me confirmó una cosa que me dijo el hermano Ana Ancondia en estos días. Ana Condía. Que muchas veces llega un demonio, entonces todos le quieren caer. Entonces cuando estamos reprendiendo varios, estamos contradiciéndonos. Entonces tú me contradices a mí, yo te contradigo. Tú estás contendiendo contra mi autoridad y yo contra la tuya. Hay que orar, uno solo reprende y los demás respaldan. Amén. Amén. El que va a entrar es el que siente la unción y el poder de lo quieto. Yo voy a reprenderlo. Y el que lo reprenda, los demás tienen que orar. Entonces fíjense la conclusión de la palabra de Dios. Dice allí que entrando en su aposento, me imagino que estaban medrosos, con miedo, temerosos, avergonzados, porque el diablo los avergonzó y su maestro los regañó. Le dicen, concha, Señor, ¿y qué pasó?